Muy bien, abran su Biblia por favor al Evangelio según Mateo en el capítulo 8. Evangelio según Mateo en el capítulo 8. Padre Celestial, al abrir tu palabra de nuevo, clamamos a ti, pedimos tu dirección por el poder de tu Espíritu a través de ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viendo el pasaje, la porción de la Escritura en la que se nos habla de los endemoniados gadarenos. La semana pasada vimos el principio de este pasaje, de esta enseñanza. Y hemos estado viendo a través de nuestro estudio de Mateo una vida muy activa de parte de nuestro Señor, un ministerio muy activo. Podemos verlo constantemente moviéndose, yendo de un lado para otro, escogiendo discípulos, llevándolos a ellos, para que ellos también en el proceso de caminar con Él y andando con Él a todos los lugares que Él iba, ellos también aprendieran a ministrar, ¿sí? El Señor Jesucristo fue muy práctico en enseñarles a sus discípulos cómo ministrar. Y yo creo que es la mejor manera de enseñar a alguien a ministrar, es participando en el ministerio, ¿sí? Si alguien quiere aprender a ministrar, sí es bueno que se tengan a veces escuelas, clases, etcétera, de ministerio y todo eso, no tiene nada de malo. Pero creo que la mejor manera de que una persona puede aprender a ministrar a otros y especialmente a ministrar a Dios es precisamente ministrando. Sí, porque cuando tenemos la oportunidad de ministrar, tenemos la oportunidad de ver el ministerio con todo lo que éste implica. A menudo se cree que el ministerio es estar parado al frente, predicando, tocando, dando anuncios, recibiendo gente, etcétera. Pero hay mucho más que se tiene que hacer. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que, aunque no seamos parte de algún ministerio en particular, todos tenemos que estar ministrándonos los unos a los otros. Y cuando venimos aquí, el servicio es un servicio al Señor, ¿sí? Estamos ministrando al Señor. Todo lo que aquí estamos haciendo, al cantar, al estudiar las Escrituras, al estar escuchando, al estar reflexionando sobre lo que la palabra de Dios nos está diciendo, es un ministerio al Señor. Así es que ahorita que ustedes están ahí sentados, piensen en lo que están haciendo, en cómo están recibiendo la palabra, en lo que el Espíritu Santo les está dando a cada uno de ustedes a través de ella, y luego piensen en que lo que están haciendo es ministrando a Dios. ¿Por qué? Porque están escuchando, porque están atentos a lo que el Señor está diciendo. Es como las hermanas Marta y María, ¿verdad? Marta andaba bien ocupada, ¿sí? Porque andaba en su manera de ver las cosas ministrando al Señor y a sus acompañantes. Pero ¿qué dice el Señor cuando Marta va y se queja contra su hermana María? Que María había escogido lo mejor. Y que era estar sentada a los pies de Jesucristo. Y con eso estaba también adorando al Señor, también estaba ministrando a Dios, porque estaba escuchando las palabras de nuestro Señor Jesucristo, llenándose de ellas, preparándose por medio de esas palabras para lo que Dios iba a tener para ella más adelante. Entonces vemos eso en lo que hemos estado estudiando del libro de Mateo hasta ahorita. Y la vez pasada llegamos a este pasaje en donde el Señor Jesucristo con sus discípulos había cruzado el mar de Galilea, habían pasado por aquella tormenta, el Señor había calmado los vientos y las olas, llegan al otro lado y se encuentran con 2 endemoniados gadarenos. Si estamos leyendo Marcos o si estamos leyendo Lucas 1, pero ya explicamos cómo es que eso puede reconciliarse. Entonces ahí en el versículo 28 de el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8 dice: cuando llegó a la otra orilla, que era la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y se le acercaron. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Entonces se nos habla acerca de estos 2 endemoniados, se nos habla de que están entre los sepulcros, se nos habla de que eran muy feroces, y la semana pasada vimos todo de lo que eran capaces estos endemoniados de hacer y cómo la gente de alrededor no habían podido hacer nada por controlarlos, no habían podido hacer nada para hacer nada en contra de ellos, porque aunque les pusieran cadenas y grilletes y todo lo que les pusieran ellos, por la fuerza sobrenatural que los demonios le daban a esas 2 personas, los podían a romper y liberarse y hacer de las suyas. Entonces todo el mundo les tenía miedo. Luego noten ahí en el versículo 29, que es donde comenzamos esta tarde. En el versículo 29 se nos dice que entre gritos le dijeron los 2 endemoniados: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo?
Unas cuantas cosas ahí muy interesantes, ¿no? Unas cuantas cosas ahí muy interesantes para poder tener una visión más grande de lo que está pasando aquí. Podemos ir al recuento de Lucas, por ejemplo. Podemos ir a lo que Lucas escribió. Y en Lucas nos dice que cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él. Noten, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, en el recuento de Mateo vemos que los dos fueron a él y le gritaron: Hijo de Dios, ¿qué tienes que ver con nosotros? Y luego le preguntan: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Presten atención a eso. En Lucas se nos dice que el endemoniado corrió hacia Jesús, se arrodilló delante de él y dijo: Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. En el recuento de Marcos dice: pero al ver a Jesús de lejos, corrió, hablando del endemoniado, para arrodillarse delante de él. Y a voz de cuello le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Noten por favor lo que tienen en común los tres recuentos. Uno, que estos demonios reconocieron que Jesús era ¿quién? El Hijo de Dios. Reconocieron que era el Hijo del Dios Altísimo. Reconocieron que era alguien especial. Reconocieron que era alguien que tenía poder sobre ellos, por lo que dicen. Pero otra cosa que hicieron, ¿qué otra cosa hicieron según el relato de Lucas y de Marcos? Se arrodillaron delante de él, se postraron delante de él. Entonces los demonios reconocieron que Jesús era el Hijo de Dios y los demonios se postraron delante de él, arrodillándose, adorándolo. Jesús dijo: no me adoren porque yo no soy digno de adoración. No me adoren porque dijo eso Jesús. Recibió la adoración inclusive de los demonios. ¿Se dan cuenta de eso? Recibió la adoración. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de adoración. Entonces noten, ahora otra cosa también aquí que debemos notar, que sin querer estos demonios, al decir lo que estaban diciendo, estaban proclamando una verdad acerca de Jesucristo que debió hacer que los discípulos tomaran nota de ello, porque lo estaban proclamando como el Hijo del Dios Altísimo. Eso debe haber parado los oídos de los discípulos, creo yo, ¿no? Que hubieran escuchado de un par de endemoniados que le decían a Jesús: Hijo del Dios Altísimo, y que se arrodillaran delante de Él en muestra de adoración. Se me hace a mí muy curioso que los demonios saben inmediatamente, ¿sí?, que Jesús es el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Pero cuando Jesús calma la tormenta, ¿se acuerdan cuando los discípulos van y lo despiertan y calma la tormenta? ¿Se acuerdan? Los discípulos dicen: ¿qué clase de hombre es este que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Curioso, ¿no?, que los demonios supieran exactamente quién era y los discípulos todavía no tuvieran el alcance. Después de todos los milagros que habían hecho, después de haberlo visto sanar leprosos, después de haberlo visto hacer todas las obras que hizo, todavía no tenían el entendimiento como para decir: este hombre tiene algo especial, este hombre viene de Dios, este hombre tiene el poder de Dios. Y saben que creo que en nuestros tiempos a veces eso es realidad también esto es cierto. Sí, que mucha gente incrédula tiene más fe en quién Jesús es y en lo que Jesús puede hacer a veces que muchos cristianos. Sí, porque si ustedes se dan cuenta, cuando la gente incrédula le empiezan a pasar situaciones, empiezan a pasar por situaciones y empiezan a tener problemas y empiezan a tener cosas que enfrentar difíciles, que cuando tienen a alguien que conocen que es creyente, ¿qué van y le piden? Que oren por ellos. ¿Por qué? Porque creen que el Hijo de Dios va a tener fe como para acercarse a Dios e interceder por ellos y pedirle a Dios que haga algo por ellos. ¿No es cierto? Y a menudo los hijos de Dios, cuando alguien se nos acerca con algún problema y que quizás necesite ayuda, decimos: pues yo no te puedo ayudar con nada, pero sí puedo orar por ti. ¿Así es como deberíamos de responder los hijos de Dios? No,
inmediatamente, ¿sabes qué? Pues déjame orar por ti ahorita mismo, y ahorita mismo le vamos a pedir al Señor que intervenga, y ahorita mismo le vamos a pedir al Señor que obre en la situación por la que estás pasando. Pero no es creyente. Dios no va a moverse por la persona. Dios se va a mover por la fe que nosotros mostramos en Él. Lo vimos con el centurión, ¿no es cierto? Su siervo no fue a buscar a Jesús, pero el centurión tuvo la suficiente fe para ir a buscar a Jesús, y el siervo no fue sanado porque no era creyente, no fue sanado porque no había ido él a buscarlo. No, el siervo de todas maneras fue sanado. ¿Cómo sabemos nosotros si por la fe que nosotros mostramos en Dios, esa persona incrédula que está viniendo a pedir que nosotros oremos por ella, no va a tener una revelación, no va a tener un movimiento del Espíritu Santo que lo va o la va a llevar a creer en ese momento en lo que el Señor y quién el Señor es? Sí, entonces estos demonios sin querer le predicaron a todos los que hayan estado ahí que Jesucristo era el Hijo del Dios Altísimo. Y también mostraron su respeto por Él porque se arrodillaron en signo de que lo estaban adorando. Pero luego le dijeron otras cosas. Le dijeron, por ejemplo, en el pasaje de Mateo 8:29, los endemoniados le dijeron: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? En la versión de Lucas dice: te ruego que no me atormentes. ¿Sí? En la versión de Marcos también dice: yo te ruego por Dios. Noten lo que dice el demonio, ¿okay? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Están viendo la imagen que se está presentando aquí? Entonces, yo creo que esto nos enseña diferentes cosas acerca de los demonios. Porque ¿cuántos le tienen miedo a los demonios? Levanten su mano si le tienen miedo a los demonios. Pues hay un montón de gente que le tiene miedo a los demonios. Yo no le tengo miedo a los demonios. Y usted no le debe tener miedo a los demonios tampoco. Porque los demonios, juntamente con su líder, el diablo, ya han sido derrotados y no hay nada que ellos puedan hacer en contra de nosotros. Ni lo más mínimo. ¿Ok? Entonces no le tengan miedo a los demonios, para nada. Ténganle miedo a Dios. ¿Sí? Ténganle miedo a Dios, de que Él está viendo lo que estamos haciendo, de que Él oye lo que decimos, de que Él ve nuestros pensamientos. Pero al demonio. Y les pido un favor a los que son padres de familia: nunca les digan a sus hijos: si te portas mal te va a llevar el diablo. Por favor. No los traten de asustar con el diablo. Enséñenles que el diablo es un ser derrotado que ya no tiene ningún poder ni control sobre nosotros. ¿Okay? Y espero que eso sea algo que se lleven de aquí hoy. Entonces, aquí vamos a aprendemos varias cosas acerca de los demonios, ¿sí? Que se nos presentan en este pasaje. Y lo primero es lo que ya les dije, que los demonios reconocen la deidad de Jesucristo y saben que tiene poder sobre ellos. ¿Escucharon eso? Los demonios reconocen la deidad de Jesucristo y los demonios saben que Jesús tiene poder sobre ellos. Y vamos a leer algunos pasajes que nos van a indicar esto. Primero vamos a leer en Marcos capítulo 1, comenzando con el versículo 21 y hasta el 26. Marcos 1, 21 al 26. Dice: llegaron a Cafarnaúm o Capernaúm, según sea la versión de las escrituras que está leyendo. Y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? Lo que quiere decir que había más de un endemoniado ahí, o había más de un demonio en este hombre, ¿verdad? ¿Has venido a qué? ¿A destruirnos? Y luego noten lo que dice: yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo: cállate y sal de ese hombre. ¿Y qué hizo el espíritu inmundo? Sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas, ¿qué hizo? Salió del hombre. ¿Se fijan ustedes que el Señor no se agarró luchando con el hombre? No lo tiró al suelo y se le sentó encima y le echó esto y le echó el otro y agarró unas ramas para hacerle una línea. Simplemente le dijo: ¡sal de él!
Y el demonio, gritando con todas sus fuerzas, inmediatamente salió de aquel hombre. Ese es el poder que el Señor Jesucristo tuvo, tiene y tendrá contra todo demonio y diablo. Eso es algo que el Señor Jesucristo puede hacer. Es algo que solamente Él puede hacer. Es algo que solamente Él tiene el poder para hacer. En Lucas capítulo 4, en el versículo 41 leemos esto. Lucas 4:41 dice: también de muchos salían demonios, los cuales gritaban. ¿Qué gritaban? Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían, ¿escucharon esto? Sabían que Él, Jesús, era el Cristo, el ungido de Dios. Los demonios saben quién es Jesús. Los demonios saben quiénes somos de Jesús. Sí, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús. Sí, los demonios temen el nombre de Jesús. Sí, los demonios nunca esperan ser confrontados con el nombre de Jesús, porque al nombre de Jesús tienen que obedecer lo que sea que se les está diciendo. Sí, y por eso los demonios aquí nos dan una clara imagen de que Jesús tiene potestad sobre todos ellos. Sí, entonces los demonios conocen al Hijo de Dios, saben que Él es el Cristo, saben que Él es digno de adoración. Los demonios no solamente creen en Dios, conocen a Dios. Sí, en Santiago capítulo 2 y el versículo 19, Santiago escribe lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien, pues también los demonios lo creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Escucharon eso? Los demonios creen y tiemblan. Los demonios están temblando. Cualquier demonio que esté aquí ahorita está temblando porque les estamos diciendo desde la palabra de Dios que ellos no tienen ninguna potestad sobre ninguno de nosotros. Y están temblando porque temen que lo vayamos a creer y que si lo creemos ya no vamos a prestar atención a las cosas que ellos nos incitan a hacer por medios externos para que hagamos. ¿Se dan cuenta ustedes? Eso está pasando aquí. Eso es lo que está pasando aquí, ¿sí? Y Satanás tiembla cuando se enseña el nombre de Cristo. Cuando ellos ven, en aquel tiempo, cuando vieron a Jesús, y ahora y entonces cuando escuchan el nombre de Cristo, doblan la rodilla delante de Él. ¿Sí? Escuchan el nombre de Cristo y tienen que doblar la rodilla delante de Él. Tienen que postrarse delante de Él. En Isaías capítulo 45, comenzando con el versículo 22, Isaías 45, versículo 22, dice: pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban salvación, porque yo soy Dios y no hay más. Lo he jurado por mí mismo. De mi boca ha salido esta palabra de justicia y no será revocada. Ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla, y ante mí toda lengua jurará y dirá de mí: ciertamente en el Señor están la justicia y la fuerza. Todos los que se rebelan contra Él vendrán a su presencia y quedarán avergonzados, porque en el Señor será justificada y se gloriará la descendencia de Israel. Ahora nosotros no somos descendencia directa de Israel, pero somos por adopción también hijos de Abraham, Señor, porque el Señor nos adoptó a nosotros. Entonces noten: delante de mí se doblará toda rodilla y ante mí toda lengua jurará. Ciertamente en el Señor están la justicia y la fuerza. Sí, en Romanos 14:11 se nos dice lo siguiente. Romanos 14:11 dice: escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Escucharon eso? Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Estamos hablando de Dios aquí. Los pasajes que hemos estado hablando, estamos hablando de Dios, estamos hablando de Yahvé, estamos hablando de Jehová, estamos hablando del Padre.
Okay. Es muy importante distinguir esas cosas, ¿sí? Y la razón por la que es importante que lo distingamos ahorita es por el pasaje que vamos a leer a continuación, que es Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, versículos 9 al 11, en donde dice: por lo cual Dios el Padre también lo exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre ¿cuántos nombres? Todos nombres, para que en el nombre de Jesús, ¿escucharon eso? Para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? Toda rodilla, ¿de quiénes? De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. ¿Ok? Entonces, los primeros pasajes que miramos, ¿quién estaba hablando? Dios, Jehová, el Padre. Y dijo que ante Él toda rodilla se iba a doblar y toda lengua iba a confesar, ¿sí? Aquí en el pasaje que estamos leyendo, ¿ante quién se iba a doblar toda rodilla? ¿Qué hace eso a Jesús? Lo hace Dios, mis hermanos. Eso nos dice que Jesús es Dios. Eso nos dice que Él es la segunda parte de la segunda persona de la Trinidad. Dios el Hijo. ¿Sí? Dios encarnado, Dios venido en forma de hombre para pagar por los pecados del hombre y presentar un sacrificio digno del Dios que nos creó y al cual le teníamos una deuda de pecado, y Él se encargó de pagar esa deuda por nosotros. ¿Sí? Entonces Satanás dobla la rodilla, porque todo es lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, todos. Los demonios doblan la rodilla al nombre de Jesús, ¿sí? Y por eso a veces cuando yo miro así cosas así como ministerios de liberación y todo eso, y todos los gritos y las cosas que hacen y todo eso, digo, ¿saben qué? A lo mejor el Jesús del que están nombrando no es el Jesús de la Biblia, porque yo no veo eso en ninguna parte de la Biblia. Yo veo a Jesús hablándole al demonio, y el demonio hace ¿qué? Sale y corre inmediatamente. Deja a la persona. ¿Sí? A veces me pongo a pensar, ¿se acuerdan en aquellos exorcistas que andaban en el libro de los Hechos, que tratando de expulsar demonios y no podían, y luego vieron a Pablo expulsar demonios en el nombre de Jesús, y luego trataron de hacerlo ellos y dijeron: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, te mandamos, sal, ¿verdad? ¿Y se acuerdan lo que hicieron los demonios? ¿Saben lo que les dijeron? A Pablo conozco y a Jesús conozco, pero tú, ¿quién eres? ¿Y qué hicieron? Los agarraron, les pusieron una golpiza y los soltaron corriendo desnudos por todos lados, ¿no es cierto? Pero cuando se habla el nombre de Jesús, como debe hablarse el nombre de Jesús, los demonios responden inmediatamente. Y al nombre de Jesús tienen que sujetarse a Él, tienen que sujetarse a lo que se les dice. En Efesios capítulo 1, vamos a leer un versículo más. Efesios capítulo 1, bueno, un pasaje más, comenzando con el versículo 18, leemos lo siguiente. Pablo aquí escribiendo a los Efesios les dice: pido también que Dios les dé a los Efesios la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ¿quiénes? Los que creemos según la acción de su fuerza poderosa, la cual operó en Cristo y lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este tiempo, sino también en el venidero. Dios sometió ¿cuántas cosas? Todas las cosas bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza de todo, pues la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena a plenitud. ¿Se fijan? El Señor es el que todo lo llena a plenitud, es el que completa todo. Él es la razón por la que estamos aquí. Ahorita estamos ministrándole a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Por eso le cantamos, por eso levantamos nuestras manos delante de Él, por eso estudiamos su palabra, por eso nos animamos en lo que su palabra nos dice como creyentes, porque sabemos que a Él se le ha dado toda potestad. Y cuando tenemos de nuestro lado al que tiene toda potestad, ¿a quién debemos temer? A nadie.
y mucho menos a Satanás y sus demonios. Otra cosa que aprendemos aquí acerca de los demonios es que los demonios saben, ¿escucharon? Saben, los demonios, Satanás saben que va a haber un día en el que finalmente van a ser juzgados y atormentados para toda la eternidad. Por eso le preguntan a Jesús si los ha venido a atormentar antes de tiempo. ¿Qué tienes, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes con nosotros? ¿Nos has venido a atormentar antes de tiempo? ¿Nos has venido a atormentar? Todavía no es tiempo, según nuestros cálculos, todavía no es tiempo de que estés aquí para atormentarnos. No ha llegado nuestro día, no ha llegado el día de nuestro juicio. Ellos saben que les queda, va a haber un día en el que van a ser juzgados y atormentados para toda la eternidad. Sí, una otra ocasión cuando el Señor Jesucristo se encuentra con un endemoniado en Lucas capítulo 8. Leemos en los versículos 30 y 31, Lucas 8, 30 y 31. Jesús le preguntó al demonio que tenía posesión de este hombre, el cual estamos viendo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque eran muchos. Y la pensé, iba a decir Legión, pero dije, ¿para qué? ¿Una vez alguien ha oído hablar un demonio? No, yo no. Es que si digo legión, por las películas que he visto, pero no necesariamente. Entonces dije, ¿para qué digo legión? Mejor así nada más la dejamos. Una legión, ¿ok? Que son muchos, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Pero noten el versículo 31, y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. No, este es una legión de demonios, ¿ok? Y está Jesús ahí delante de ellos, ¿sí? Y estos demonios, ¿sí?, les ruegan, le piden, por favor, a Jesús, le están orando a Jesús y le están pidiendo que no los mandara al abismo. Ahora, ¿por qué le piden que no los mande al abismo? ¿Qué es el abismo? Me voy a adelantar un poco, pero ustedes saben que el hato de cerdos que se va a ver ahí más adelante, los demonios van a pedirle permiso a Jesús para irse a meter en ellos y luego avientan a todos los cerdos por un precipicio, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo andaba ahí que quería leer la Biblia y que no la quería leer y que no la estudiaba bien, decía, ok, le pidieron que no los echara al abismo, pero luego les permitió meterse en los cerdos y luego los cerdos se aventaron por el precipicio, así es que los aventó al abismo. Pero luego que empiezo a leer la Biblia y la empiezo a estudiar en serio y empiezo a escudriñar todas las escrituras y a poner libro con libro y capítulo con capítulo y verso con verso y veo el comentario de la Biblia que se da en la Biblia misma y entiendo entonces que es el abismo al cual estos demonios le pidieron al Señor que no los enviara o que no los mandara todavía. El abismo se menciona en el libro del Apocalipsis. Lo vemos en el capítulo 9, lo vemos en el capítulo 20. Y se menciona como un lugar de encarcelamiento para los espíritus demoníacos. Como un lugar de encarcelamiento para los espíritus demoníacos, para Satanás mismo. Es un abismo es un pozo sin fondo, por así decirlo. Es un pozo profundo, es en donde de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, un día Satanás y sus ángeles van a ser echados. Por ejemplo, en Apocalipsis 19 y el versículo 20, leemos lo siguiente. Apocalipsis 19, 20. Dice, pero la bestia, y no vamos a entrar en detalles acerca de la bestia y todo eso, nada más vamos a ver lo del abismo. Pero dice, pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella. Y obviamente está hablando de la bestia que nosotros también conocemos como el anticristo, etcétera, etcétera. Con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que a propósito, mis hermanos, no es la vacuna, ¿ok? No es. Ok, por favor entiéndanlo muy bien, no es la vacuna. Sí, habla muy claramente de una marca en la mano y una marca en la frente, ¿sí? Que si no se tiene no se va a poder vender, comprar, etcétera, etcétera. Y el que se la ponga va a tener que adorar a la bestia.
Sí, entonces no es la vacuna. No le tengan miedo a la vacuna por eso. Y ahí me voy a quedar porque luego me meto en problemas. Entonces, pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ellas, con la que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Entonces aquí es mencionado como un lago de fuego que arde con azufre, en donde el anticristo, que sabemos que es Satanás, va a ser echado y va a estar ahí por toda la eternidad. En Apocalipsis capítulo 20, en los versículos 1 al 3, dice: vi entonces que un ángel descendía del cielo y llevaba en su mano la llave ¿de qué? Del abismo y una gran cadena. Y apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también ¿quién? El diablo y Satanás. No quiere decir que sean dos personas o dos personas diferentes, nomás que se es conocido por todos esos nombres: dragón, serpiente, diablo, Satanás. Y noten, lo ató durante 1000 años y lo arrojó ¿a dónde? En el versículo 3. Al abismo, y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Y después de esto es necesario que se les suelte por un poco de tiempo. Ok, entonces esto es lo que va a pasar. Ok, no vamos a adentrarnos en eso, pero Satanás, el dragón, el diablo, la bestia, va a ser tomada y va a ser echada al abismo. Y va a ser dejado en el abismo durante 1000 años, que es el reinado de 1000 años que Jesucristo va a estar sobre la tierra con todos sus santos, reinando con vara de hierro. Pero después de 1000 años, Satanás va a ser soltado otra vez. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si ya está ya bien guardadito, si ya no puede hacer daño, ¿por qué? Bueno, pues se los voy a decir así a grandes rasgos. Esta es la razón. Porque después de 1000 años del Señor Jesucristo estar reinando aquí en la tierra y aplicando su justicia perfecta a toda persona que vive aquí en la tierra, Satanás va a ser soltado de nuevo y va a lograr convencer a 2/3 partes del mundo, ¿sí?, a que se levanten en guerra en contra de Jesucristo y de su ejército. Después de vivir por 1000 años bajo el reinado de Jesucristo aquí en la tierra, va a soltar a Satanás, y Satanás va a convencer a una gran mayoría de la gente a que se levante en contra de Jesús y su ejército. ¿Por qué lo va a soltar? Porque al soltarlo se va a revelar el corazón de muchas personas que han estado quejándose del Señor Jesucristo, que han estado hablando mal de cómo está reinando, que han estado luchando por quitarse el yugo, por quitarse sus cuerdas, por quitarse su autoridad sobre ellos. Y cuando venga Satanás y les diga: ¿saben qué? Yo tengo el secreto. ¿Saben qué van a hacer? Se van a ir tras Satanás y van a levantarse en guerra contra el Señor Jesucristo y su ejército. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta? A veces yo me pongo a pensar, a veces yo creo que Dios deja que suceda todo lo que sucede en el mundo, porque todas estas cosas que suceden en realidad revelan el corazón del hombre. Revelan en dónde está el corazón del hombre. Se revela si las personas que están diciendo seguir a Jesús lo están siguiendo de todo corazón, con todo lo que son, entregándole toda su vida a Él, buscando servirle en todo. No están siendo perfectos, no me malentiendan, pero lo están poniendo primero en sus vidas, en toda área de su vida. Y cuando vienen estos problemas, cuando vienen estas pruebas, cuando vienen estas tormentas, cuando vienen estas cosas como las que están pasando en el mundo ahorita, eso revela el corazón del hombre en realidad. Y revela quiénes en realidad son de Él y quiénes no. Porque Dios no va a ser llamado injusto por nadie. ¿Sí? Dios no va a ser llamado injusto por nadie. Él ha amado de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero los hombres prefieren las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. ¿Sí? Y todas estas cosas revelan el verdadero corazón del hombre.
O se amargan en contra de Dios y juzgan a Dios y le apuntan con el dedo a Dios o mandan a freír espárragos a Dios, dejan de seguir a Dios, dejan de honrar a Dios en sus vidas, lo dejan todo y se vuelven de nuevo al mundo y se olvidan de que en alguna ocasión el Espíritu Santo tocó sus corazones y les hizo saber su necesidad de un Salvador y se acercaron a ese Salvador y ese Salvador no los rechazó. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 10, dice: el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Entonces los demonios le estaban diciendo al Señor Jesús: ¿sabes qué? Bien, todavía no es tiempo. ¿Por qué vienes a molestarnos? ¿Por qué vienes a hacer lo que estás haciendo? ¿Qué te hemos hecho? Todavía no es tiempo de que nos atormentes como nos estás atormentando. Por eso le rogaron: no nos vayas a echar al abismo. Sí, porque saben que ahí es en donde va a ser su final. Sí, y cuando el Señor los reprende y los echa fuera, saben que están completamente perdidos. Y es cuando en el versículo 30 de Mateo 8 dicen: lejos de ellos había un hato de muchos cerdos. Marcos nos dice que eran como 2,000 cerdos que pasían, y los demonios les rogaron. De nuevo noten, los demonios le rogaron: si nos expulsas, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a los cerdos, y todo el hato se lanzó al lago por un despeñadero y perecieron ahogados. Aquí está otra cosa que debemos saber de los demonios en el pasaje que estamos estudiando: que los demonios no pueden actuar sin el permiso de la autoridad de Cristo. Los demonios no pueden actuar sin el permiso de la autoridad de Cristo. Tienen que tener el permiso de Él para poder actuar. No pueden hacer nada por sí solos, no pueden hacer nada por sí mismos. Tienen que pedirle permiso al Señor antes de hacer cualquier cosa. ¿Sí? Antes de hacer cualquier cosa tienen que pedirle permiso al Señor. No fueron y entraron en los cerdos inmediatamente. Le pidieron, le rogaron al Señor que los dejara entrar en los cerdos. Sí, hasta que el Señor no dijo: ok, váyanse, los demonios no hicieron nada. Mis hermanos, los demonios no, de nuevo, por favor, grábense esto en su mente y corazón: los demonios no nos pueden hacer absolutamente nada. Satanás no tiene ningún poder sobre nosotros si no estamos dispuestos a darle poder sobre nosotros. Sí, tenemos que estar dispuestos a darle poder sobre nosotros. Y cualquier cosa que Satanás venga y haga en nuestra vida, ténganlo por seguro que por alguna razón que nosotros no conocemos, Dios les permitió que lo hicieran. Así como se lo permitió a Satanás en el caso de Job. ¿Se acuerdan? Cuando le permitió que tocara su cuerpo, pero no le quitara la vida, que le quitara todas las pertenencias que tenía, etcétera, etcétera. Dios tiene que dar permiso. Entonces le piden que los deje entrar en el hato de cerdos, les dice que se van y se meten en los cerdos y se lanzan al lago por un despeñadero y mueren ahogados. Versículo 33 dice: los que cuidaban de los cerdos huyeron y fueron corriendo a la ciudad, y ahí contaron todas las cosas, incluso lo que había pasado con los endemoniados. Y todos en la ciudad fueron a ver a Jesús, y cuando lo encontraron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Entonces, noten por favor, los que estaban cuidando a los cerdos ven lo que pasa y corren a avisarles a todos los que están en la ciudad, y los de la ciudad vienen a ver. ¿Sí? Y cuando encuentran a Jesús, Mateo nos dice que simplemente le rogaron que se fuera de ahí. Que se fuera de ahí. Pero escuchen o lean conmigo lo que dice en Lucas capítulo 8, los versículos 35 al 37. Lucas capítulo 8, versículos 35 al 37. La gente salió a ver lo que había sucedido. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con que el hombre de quien habían salido los demonios, noten, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio.
Y tuvieron miedo. Digo, estaba un endemoniado ahí. Ahora van y ven a ese mismo endemoniado y está vestido y en su cabal juicio. ¿A qué le tuvieron miedo? Pregunto yo. Versículo 36. Los que habían visto todo esto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces toda la gente de la región de los Gerasenos, dice en Lucas, Gadarenos en Mateo, le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. Noten, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Por qué le pidieron a Jesús que se fuera? Y otra cosa, ¿por qué se fue Jesús? ¿Por qué no se quedó ahí? Trató de convencerlos. ¿Por qué no se quedó ahí? Les predicó el evangelio. ¿Por qué no se quedó ahí? ¿Saben por qué? Porque el Señor Jesús no se queda en donde no es deseado. ¿Sabían ustedes eso? El Señor Jesús no se queda en donde no es deseado, en donde no es invitado a quedarse. Él no va a forzar a nadie a que lo reciba. A nadie va a forzar a que lo reciba. No lo va a hacer a la fuerza. Tiene que ser por voluntad propia. Tiene que ser porque se reconoce la necesidad del Salvador. ¿Sí? No. Él no se va a imponer sobre ninguno de nosotros. Él no va a imponer. Qué bueno fuera que impusiera su voluntad sobre nosotros, ¿no es cierto? Menos yo sí lo creo. Qué bueno fuera que Dios impusiera su voluntad sobre mí y me hiciera hacer lo que Él sabe que debo hacer. Pero no lo hace. Él me dice a través de su palabra lo que debo hacer. Él me llama por el poder del Espíritu Santo, pero yo puedo decidir si escucharlo o no. Entonces, Él no va a forzar a nadie a que lo reciba, pero a los que lo reciban, a los que creen en su nombre, les va a dar la potestad de ser, ¿qué? Hijos de Dios. Esa es la oferta del Señor. ¿Sí? Aquí estoy. Reconozcan que necesitan un Salvador. Estoy aquí para salvar. Eso es lo que vine a hacer, salvar, a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sí? ¿Qué van a hacer con esa información? ¿Sí? Y cada quien va a decidir si lo recibe o no. Pero Él no se va a quedar en donde no es deseado. Él no va a entrar donde no es invitado. Y Él no va a forzar a nadie a que lo reciba. Ahora, ¿qué pasó con estos hombres? A pesar de lo que vieron que Jesús hizo en estos endemoniados, decidieron que no querían lo que Jesús tenía que ofrecer. Decidieron que no querían lo que Jesús tenía que ofrecer. Me imagino yo que pensaron que el perder un hato de puercos era suficiente y era demasiado para pagar por la liberación de un alma cautiva en las manos de Satanás. Sí, si esto fue lo que hizo con un hato de cerdos, ¿qué más vamos a tener que perder? ¿Qué más vamos a tener que entregar? ¿Qué más vamos a tener que dar para poder, si lo dejamos aquí? Así es que no vaya a ser que tengamos que perder mucho más. Así es que mejor, ¿sabes qué, Jesús? Tenemos muchos cerdos en esta área. Así es que mejor vete de aquí. No queremos que los vayas a convertir en jamón endiablado también. ¿Verdad? Y mejor le dice, ¿sabes qué? Mejor, ahí nos vemos. Y ¿saben qué? Desafortunadamente es lo que mucha gente hace. Ve lo que Jesús puede hacer y ve lo que ha hecho en otras personas. Pero también ve lo que sienten que van a perder, lo que sienten que van a tener que dejar. Que a propósito, Dios no nos pide que dejemos absolutamente nada para venir a Él, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer a un lado para venir a Él es nuestro orgullo y reconocer que necesitamos ser salvos. Es todo. Pero me va a pedir que deje de... No le va a pedir que deje de lo que usted le quiera poner ahí en la rayita. Lo único que le va a pedir es que venga a Él. Y Él le va a dar una vida nueva. Él lo va a transformar por el poder de su Espíritu Santo. Él le va a ir diciendo las cosas que no le convienen, las cosas que sí le convienen, y lo va a ir transformando. Pero desafortunadamente mucha gente es lo que hace, ve lo que Jesús puede hacer, pero también ve y piensa o siente que va a tener que perder o dejar algo para acercarse a Jesús, y prefieren despreciar lo que Jesús ofrece. Pero nosotros, los que hemos creído, sabemos que nunca hemos tenido que dejar nada más valioso que lo que Jesús nos ha dado. Amén.
No nos ha pedido que dejemos nada más valioso de lo que Jesús nos ha dado. Sí, porque en Él lo tenemos todo. Él es el todo en todos. En Él tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna. En Él tenemos la seguridad de que somos sus hijos. En Él tenemos la seguridad de que, te voy a decir otra vez, Satanás y sus demonios no nos pueden hacer ¿qué? Nada. No tienen ningún derecho, ninguna potestad, nada que hacer con nosotros. Quiero terminar con un par de pasajes que leímos la semana pasada, pero que creo que es apropiado que terminemos con ellos aquí una vez más esta semana. Primero Colosenses capítulo 2, los versículos 13 y 15. No me acuerdo si lo puse en la proyección, pero es Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Nos dice ahí: antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y Él les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Luego el versículo 15 dice: desarmó además a los poderes y las potestades. ¿Escucharon? Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar. ¿Al qué? Al triunfar sobre ellos en la cruz. El Señor triunfó sobre todos ellos en la cruz. Juan nos dice en Primera de Juan capítulo 5 versículos 19 y 20. Sabemos que somos ¿de quién? De Dios. ¿Sabemos que somos de quién? Digan, somos de Dios. Diga, somos de Dios. Ahora diga, soy de Dios. Soy de Dios. Soy de Dios. Y que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Versículo 20. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Los demonios sabían que Él era el Hijo del Dios Altísimo. Espero que nosotros también aquí esta tarde estemos conscientes de que nuestra fe está puesta en el único Dios verdadero, el Hijo del Dios Altísimo, Jesucristo. Amén. Vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente. Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, en esta tarde por este conocimiento que hoy hemos recibido, o que quizás ya teníamos en nuestra mente y en nuestro corazón, pero que quizás no habíamos pensado en ello algún tiempo. Padre Santo, te damos gracias porque hoy lo has traído a nuestro recuerdo, nos has recordado lo que somos en ti, quiénes somos en ti. Y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a no olvidar nunca que somos tuyos. Somos tuyos, oh Dios. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que nosotros no. Nosotros somos tuyos y sabemos que tú has vencido al maligno, tú has vencido a todos los principados y potestades. Tú los exhibiste públicamente en la cruz y ahora ellos no tienen nada que ver con nosotros. Así es que te damos gracias por ello. Te pedimos, Señor, que sigas hablando en nuestros corazones y nos sigas haciendo más y más seguros en nuestra fe, la fe que hemos puesto en ti. Te pedimos, oh Dios, que si hay alguien entre nosotros, ya sea aquí en este lugar o viéndonos por Facebook Live o por YouTube Live, que todavía no dobla la rodilla delante de ti, que todavía no confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, que todavía no lo ha aceptado, que no lo ha invitado a entrar en su vida, que se acuerde que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y para cualquiera que esté aquí con nosotros hoy, para cualquiera que esté en YouTube Live o en Facebook Live, si eso es lo que quiere hacer hoy, pero tiene que querer hacerlo ustedes por su propia voluntad, nadie lo va a forzar. Si eso es lo que quiere hacer, lo único que tiene que hacer es decir: Señor Jesús, yo sé que soy un pecador. Yo sé que tengo una deuda de pecado con el Padre. Pero hoy, Señor, he sido recordado que tú viniste a la tierra en forma de hombre para pagar por esa deuda con tu misma sangre, para que yo pueda ser redimido, para que yo pueda ser perdonado, redimida o perdonada. Así es que, Señor, hoy, de mi propia voluntad,
por lo que he escuchado, te pido que entres en mi corazón, que vengas a mi vida, que me des una nueva vida. Quiero poder decir, como todos los demás aquí en el santuario y en línea dijeron, yo soy de Dios. Recíbeme, Señor. Y Señor, tú has visto el corazón de cada persona que está aquí. Tú sabes quién hizo esa oración, quién no. Tú sabes inclusive quién debió hacerla. Padre, te pedimos que seas paciente. Te pedimos que esperes a que tu Espíritu les convenza, les haga sentir convicción. Y tengan la oportunidad una vez más de acercarse a ti. Oh Dios, como cristianos quisiéramos que vinieras por tu iglesia hoy mismo. Y ahorita mientras cantamos, el arcángel sonara su trompeta y los muertos en Cristo resucitaran. Y luego nosotros que estamos vivos los alcanzáramos en el aire y así estar para siempre contigo. Pero sabemos que hay personas que todavía no doblan la rodilla, que todavía no te confiesan como Señor. Así es que por amor a ellos, el mismo amor que tú tuviste por nosotros, ahora nosotros te decimos, ten paciencia, Señor. Espérales, así como nos esperaste a nosotros. Te amamos, te adoramos, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te damos toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos...